Enfócate en ti mismo y observa cómo todo cae en su lugar. La razón por la que tu vida no ha cambiado todavía no es la economía, no es tu familia, no es tu pasado y definitivamente no es la mala suerte. La razón real es que has estado invirtiendo tu energía más valiosa en el único lugar donde nunca va a producir resultados, en controlar lo que está fuera de ti. Cada vez que te obsesionaste con lo que alguien pensaba de ti, con por qué esa persona no te respondió, con por qué el mundo no reconoce lo que vales, perdiste exactamente el recurso que necesitabas para construir la vida que quieres, y lo perdiste sin darte cuenta. No fue pereza, no fue debilidad, fue una confusión profunda sobre dónde debes poner los ojos. Y esa confusión tiene nombre, tiene historia y tiene solución. Los estoicos lo vieron hace más de 2000 años con una claridad que todavía incomoda. Marco Aurelio, un hombre que gobernó el imperio más poderoso del mundo conocido, escribía en su diario personal, no para publicarlo, no para impresionar a nadie, sino para recordarse a sí mismo una sola cosa, que el único territorio que un ser humano puede realmente gobernar es su propio interior. No sus súbditos, no sus generales, no las guerras en las fronteras, sino sus propios juicios, sus propios impulsos, su propia atención. Y si eso era cierto para el hombre más poderoso del mundo antiguo, imagina lo que significa para ti, que vives en un mundo diseñado específicamente para robarte esa atención cada segundo del día. Lo que Marco Aurelio entendió no era filosofía abstracta, era el manual de operaciones más práctico que existe para una vida que funciona. Lo que vas a escuchar hoy no es motivación, no es una lista de consejos para ser más productivo, y no es una promesa vacía de que si piensas positivo, todo se arregla solo. Es un mapa psicológico y filosófico de por qué tu vida se siente fragmentada cuando dispersas tu energía y por qué empieza a ordenarse con una precisión casi matemática cuando finalmente diriges esa energía hacia adentro. Vamos a recorrer este camino juntos, desde el error más común que cometes cada día, hasta la transformación concreta que ocurre cuando un ser humano deja de mirar hacia afuera y aprende a construir desde adentro. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios las 2 o 3 palabras que describen cómo te sientes cuando sientes que tu vida está fuera de control, porque esas palabras van a cobrar un significado completamente diferente antes de que termine este video. 1. El error que cometes cada mañana sin saberlo. Hay un momento específico en tu día donde todo se decide, y casi nadie lo reconoce porque ocurre en los primeros 90 segundos después de despertar. En ese instante, antes de que tu mente esté completamente activa, antes de que hayas tomado una sola decisión consciente, ya estás cometiendo el error más costoso de tu vida. Tu mano busca el teléfono, tu atención se lanza hacia el exterior, y en ese movimiento automático e inconsciente, entregas el control de tu estado mental al caos del mundo afuera, a las notificaciones, a las noticias, a los mensajes de otras personas, a los problemas que todavía no existen, pero que ya estás anticipando. Lo que parece un hábito inofensivo es en realidad el acto fundacional de un día entero de reactividad. El filósofo estoico Epicteto, que pasó gran parte de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia, decía que la libertad no tiene nada que ver con tus circunstancias externas y todo que ver con a dónde diriges tu mente primero. Cuando despiertas y lo primero que haces es mirar hacia afuera, estás literalmente entregando las llaves de tu mente a cualquier cosa que decida entrar. Y el mundo moderno tiene un ejército de ingenieros trabajando tiempo completo para asegurarse de que lo que entra sea lo más disruptivo, lo más emocionalmente activador y lo más adictivo posible. El error no es despertar, el error es despertar hacia afuera cuando deberías despertar hacia adentro. Y la diferencia entre esas dos direcciones determina prácticamente todo lo que ocurre después en tu día. Piensa en las últimas semanas de tu vida y recuerda cuántas veces empezaste el día ya irritado, ya ansioso, ya preocupado por algo que viste en una pantalla antes de haber tenido un solo pensamiento propio. Esa irritación no viene de tu interior, viene de haber abierto la puerta demasiado temprano.
de haber dejado entrar el ruido antes de haber construido el silencio necesario para saber quién eres y qué quieres ese día. Los estoicos llamaban a este proceso la preparación matutina, la praemeditatio, y no era un ritual espiritual vacío, era un acto de ingeniería psicológica, la construcción deliberada del estado mental desde el cual ibas a enfrentar el mundo. 2. ¿Por qué tu atención es el recurso más robado de tu vida? Si alguien entrara a tu casa cada mañana y te robara el dinero de tu billetera, lo detectarías de inmediato y harías algo al respecto. Pero hay algo que te roban todos los días con una eficiencia perfecta y que nunca detectas porque el robo se siente como entretenimiento, como conexión social, como información importante, como simplemente estar al día. Tu atención, la capacidad de dirigir tu mente conscientemente hacia lo que tú eliges, es el recurso más valioso que posees, más valioso que tu tiempo, más valioso que tu dinero, porque sin atención ni el tiempo ni el dinero producen nada. Y sin embargo, vives en un sistema económico entero cuyo modelo de negocio principal es extraer tu atención y vendérsela a otros, todo el día, todos los días, con una sofisticación tecnológica que los emperadores romanos no habrían podido imaginar ni en sus sueños más ambiciosos. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que dedicó décadas a estudiar qué hace que la vida humana se sienta significativa, llegó a una conclusión que resuena con fuerza con lo que los estoicos enseñaban siglos antes. La calidad de tu vida es igual a la calidad de las experiencias que tienes, y la calidad de tus experiencias depende directamente de a dónde diriges tu atención. No de cuánto dinero tienes, no de qué tan famoso eres, no de cuántos seguidores acumulas, sino de si tu atención está bajo tu control o bajo el control de algo externo. Csikszentmihalyi llamó a esto el estado de flujo, ese momento donde estás tan completamente presente en lo que haces que el tiempo desaparece y la vida se siente exactamente como debería sentirse. Y ese estado no ocurre por accidente, ocurre cuando tú decides a dónde miras. La pregunta que deberías hacerte ahora mismo, con honestidad real, es esta. En un día normal, ¿cuánto de tu atención diriges tú conscientemente y cuánto se la llevan fuerzas que tú nunca elegiste? Si eres completamente honesto, la respuesta probablemente te va a molestar, porque la mayoría de los seres humanos en el mundo moderno pasa más del 70% de su tiempo mental en modo reactivo, respondiendo a lo que otros generan, pensando en lo que otros dijeron, preocupándose por lo que otros opinan, anticipando escenarios que otros crearon. Y eso significa que la vida que estás viviendo no es completamente tuya. Es en gran medida una respuesta automática al mundo exterior, y esa es exactamente la trampa de la que los estoicos querían liberarte. 3. La dicotomía que los estoicos entendieron y tú todavía no. Hay una idea en el pensamiento estoico que parece simple cuando la escuchas por primera vez, pero que se vuelve más poderosa entre más la examinas, entre más la pones a prueba contra tu propia vida, entre más la comparas con las decisiones que has tomado y los resultados que has obtenido. Epicteto la llamó la distinción fundamental y la escribió en las primeras líneas de su Enquiridión, su manual de vida, con una claridad que corta como un bisturí. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti, y toda la confusión, todo el sufrimiento, toda la ansiedad que experimentas en tu vida viene de haber mezclado esas dos categorías. Viene de tratar las cosas que no dependen de ti como si dependieran, y de ignorar las cosas que sí dependen de ti como si no importaran. Lo que depende de ti, según Epicteto, es únicamente esto: tus juicios, tus intenciones, tus deseos, tus aversiones, tu esfuerzo, tu carácter. Todo lo demás, absolutamente todo, la opinión que los demás tienen de ti, el resultado de tus acciones, la economía, el clima, la salud de tu cuerpo, lo que alguien decide hacer o no hacer contigo, eso no depende de ti. No en el sentido de que no puedas influir en ello, sino en el sentido de que no puedes controlarlo con certeza. Y la diferencia entre influir y controlar es la diferencia entre una vida de acción y una vida de ansiedad. Cuando confundes influencia con control,
Te condenas a un estado permanente de frustración porque estás midiendo tu éxito con una vara que otros sostienen. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar. Probablemente has pasado la mayor parte de tu energía adulta en la columna equivocada. Has gastado años preocupándote por lo que piensan de ti, tratando de cambiar a personas que no quieren cambiar, esperando reconocimiento de jefes que no saben darte, buscando validación en relaciones que no pueden dártela, y sintiéndote fracasado cada vez que el mundo exterior no respondió como esperabas. Y mientras hacías todo eso, la columna que sí depende de ti, tu mente, tu carácter, tus habilidades, tu integridad, tus hábitos, tu forma de responder ante la adversidad, esa columna la dejaste casi sin atención. Lo que los estoicos descubrieron es que cuando inviertes tus recursos en la columna correcta, el mundo exterior no se vuelve perfecto, pero empieza a acomodarse de maneras que antes parecían imposibles. 4. El síndrome del espejo roto. Vivir para que otros te vean. Existe un patrón psicológico que no tiene nombre oficial en los libros de texto, pero que puedes reconocer de inmediato en tu propia vida si te detienes a mirarlo con honestidad. Es el patrón de tomar decisiones importantes, no en función de lo que quieres o de lo que crees correcto, sino en función de cómo vas a aparecer ante los ojos de otros. Lo llamo el síndrome del espejo roto, porque la persona que vive atrapada en este patrón no se ve a sí misma directamente. Solo puede verse reflejada en los ojos de los demás, y como esos espejos son imperfectos, inconsistentes y frecuentemente crueles, la imagen que recibes siempre está distorsionada. Nunca puedes construir una identidad sólida sobre el reflejo de otros, porque ese reflejo cambia con el humor, los intereses y los miedos de quien te mira. Marco Aurelio luchó con esto durante toda su vida, y lo sabemos porque lo dejó escrito con una franqueza que sorprende en un hombre de su posición. En sus meditaciones escribió que uno de sus mayores enemigos internos era el deseo de aprobación, la tentación de actuar para la galería, de tomar decisiones basadas en cómo lo verían otros en lugar de en qué era verdaderamente recto. Y él era el emperador, tenía el poder absoluto, y aún así reconocía que el deseo de aprobación lo podía desviar de su verdadero camino. Si Marco Aurelio tenía que combatir activamente ese impulso con todo su poder y toda su filosofía, imagina cuánto más vulnerable eres tú, que vives en una época donde la aprobación social se mide en números públicos y en tiempo real, donde puedes saber exactamente cuántas personas aprobaron lo que publicaste y cuántas no. El problema más profundo del síndrome del espejo roto no es que te haga sentir mal cuando los demás no te aprueban, aunque eso también es devastador. El problema más profundo es que te hace perder contacto con tu brújula interna, con ese sentido propio de lo que es correcto, valioso y significativo para ti, que es la única guía que puede llevarte a una vida que realmente quieres vivir. Cuando vives para el reflejo, empiezas a elegir carreras que impresionan en lugar de carreras que te llenan, a mantener relaciones que se ven bien desde afuera, aunque por dentro estén vacías, a perseguir metas que otros admiran, aunque a ti no te digan nada en el silencio de la noche. Y entonces llega un momento, generalmente en la mediana edad, pero a veces mucho antes, donde te miras al espejo y no sabes con certeza quién es la persona que te devuelve la mirada, porque nunca te tomaste el tiempo de construirla desde adentro. 5. Enfocarte en ti mismo no es egoísmo, es arquitectura. Aquí está la inversión de valores que más ha dañado a la gente que conozco y que probablemente también te ha dañado a ti. La idea de que preocuparte por tu propio desarrollo, tu propia paz, tu propio crecimiento, es una forma de egoísmo. Esta idea está tan profundamente instalada en ciertos contextos culturales y familiares que muchas personas sienten culpa genuina cuando intentan poner sus necesidades en primer lugar, cuando establecen un límite, cuando dicen que no, cuando se permiten invertir tiempo y energía en su propio interior en lugar de dárselo todo a los demás. Y esa culpa no es inocua, no es simplemente una incomodidad temporal, es un mecanismo que te mantiene atrapado, agotado y paradójicamente siendo mucho menos útil para las personas que quieres ayudar.
Los estoicos tenían una metáfora para esto que todavía hoy no ha sido superada. Imagina que estás construyendo una ciudad. Puedes empezar a construir casas para todos los demás desde el primer día, levantando paredes sin fundamento, techando sin estructura, conectando tuberías sin planificación. O puedes empezar por diseñar el plano maestro, por fundar los cimientos, por establecer el sistema que va a hacer que toda la ciudad funcione. La primera opción parece más generosa porque actúas de inmediato, pero produce una ciudad que eventualmente colapsa. La segunda opción parece egoísta porque inviertes tiempo en lo tuyo antes de construir para otros, pero produce una ciudad que puede durar siglos. Enfocarte en tu interior antes de proyectarte hacia el exterior no es egoísmo, es arquitectura. Es el acto fundamental de construir algo que no se va a derrumbar. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, enseñaba que el ser humano tiene una naturaleza racional y social al mismo tiempo, que somos animales diseñados tanto para el pensamiento propio como para la vida en comunidad. Pero la secuencia importa. Primero debes cultivar tu razón, tu carácter, tu virtud interior, y desde ahí puedes contribuir auténticamente a la comunidad. Si intentas contribuir sin ese trabajo interior previo, no das desde tu abundancia sino desde tu vacío, y lo que das desde el vacío no nutre a nadie de verdad, solo crea dependencia, resentimiento y agotamiento. La persona que verdaderamente tiene algo que ofrecer al mundo es siempre la persona que primero se ha dedicado a construir algo dentro de sí misma, no la que se ha vaciado intentando complacer a todos antes de haberse encontrado a sí misma. Si este video está cambiando la manera en que piensas sobre tu propia energía y atención, suscríbete ahora porque cada semana publicamos ideas como estas que no vas a encontrar en otro lugar. Ideas que están diseñadas no para hacerte sentir bien por un momento, sino para cambiar permanentemente la forma en que ves tu vida. 6. Cuando dejas de perseguir, las cosas empiezan a llegarte. Hay una paradoja en el corazón de la sabiduría estoica que contradice directamente casi todo lo que la cultura moderna te ha enseñado sobre cómo funciona el éxito. La cultura moderna te dice que más esfuerzo produce más resultado, que más persecución produce más captura, que más deseo produce más obtención. Y hay una verdad parcial en eso. El esfuerzo importa, la acción importa, la dedicación importa. Pero los estoicos identificaron un umbral, un punto donde el esfuerzo deja de ser productivo y se convierte en su propio obstáculo, donde la persecución se convierte en la razón exacta por la que lo que persigue se aleja. Y ese punto tiene que ver directamente con la dirección de tu atención y con el tipo de energía que proyectas hacia el mundo. El filósofo estoico Séneca lo describió con una imagen que lleva 2000 años siendo verdad. El hombre que corre desesperadamente hacia el puerto llega al muelle jadeando, sudando, con los ojos inyectados de urgencia, y los barcos se alejan porque nadie quiere abordar en pánico. El hombre que camina con dirección clara, que sabe a dónde va y por qué va ahí, que lleva consigo una paz que no depende de si el barco espera o no, ese hombre llega al puerto y encuentra que las cosas se acomodan de maneras que no había previsto. No porque el universo lo premie por ser tranquilo, sino porque la claridad y la calma atraen colaboración, generan confianza, crean el tipo de presencia que hace que los demás quieran acercarse en lugar de alejarse. La desesperación, por otro lado, aunque sea comprensible, genera exactamente el efecto contrario. Esto no es misticismo, esto es psicología conductual aplicada. Cuando estás en un estado de persecución desesperada, tu cerebro está operando desde la amígdala, desde el sistema de amenaza, y eso produce un tipo de comportamiento que los demás detectan instintivamente, aunque no puedan nombrarlo. Tus conversaciones se vuelven transaccionales, tu presencia se vuelve ansiosa, tus decisiones se vuelven reactivas, y la gente que podría ayudarte siente algo incómodo en tu energía, aunque no sepa exactamente qué es. Cuando te enfocas en tu propio desarrollo, en tu propio proceso, en lo que puedes controlar, tu sistema nervioso opera desde un estado completamente diferente. Un estado que produce exactamente el tipo de comportamiento que crea las condiciones para que lo que quieres entre en tu vida de manera natural.
No porque dejes de trabajar por ello, sino porque el trabajo viene desde un lugar completamente distinto. 7. El hombre que ordenó su interior y vio cambiar su exterior. Quiero contarte sobre Marco Aurelio no como figura histórica, sino como ser humano concreto, con problemas concretos, con presiones que habrían destruido a cualquier persona común. Cuando asumió el gobierno del Imperio Romano, heredó guerras en múltiples fronteras, una economía bajo presión, conspiraciones internas y la presión de ser el sucesor de uno de los periodos más prósperos de la historia romana. Cualquier otro hombre en su posición habría enfocado toda su energía hacia afuera, hacia los enemigos, hacia los problemas, hacia el control de las circunstancias externas. Y Marco Aurelio sí hacía eso. Cumplía con sus responsabilidades externas con una dedicación extraordinaria. Pero todas las noches, sin importar cuán caótico hubiera sido el día, escribía en su diario, no sobre sus enemigos, no sobre sus victorias, sino sobre su propio carácter, sobre los momentos en que no había sido completamente recto, sobre lo que necesitaba mejorar en su interior. Lo que hacía Marco Aurelio no era terapia en el sentido moderno, era algo más específico y más poderoso. Era la práctica sistemática de ordenar su mundo interior antes de intentar influir en el mundo exterior. Y el resultado fue uno de los periodos de gobierno más admirados de la historia romana. No porque no hubiera crisis, las había y eran enormes, sino porque la calidad de sus decisiones, la estabilidad de su carácter, la coherencia entre lo que creía y lo que hacía, generó un tipo de liderazgo que produjo resultados reales en el mundo físico. Su mundo exterior no se ordenó a pesar de que él se enfocó en su interior. Se ordenó precisamente porque él se enfocó en su interior. Y ese principio no es exclusivo de los emperadores. Es un principio que funciona a cualquier escala de vida humana. Piensa en alguien que conoces personalmente. No una celebridad, no un personaje histórico, sino alguien de tu vida real, que tiene una calidad particular de presencia, una especie de gravedad tranquila que hace que las cosas parezcan acomodarse a su alrededor. Generalmente no es la persona más ruidosa del grupo, no es quien más exige, no es quien más lucha visiblemente. Es la persona que parece saber quién es, que no necesita probarlo constantemente, que actúa desde sus valores con una consistencia que la gente a su alrededor termina respetando y buscando. Esa persona no llegó ahí por accidente, llegó ahí porque en algún momento, conscientemente o no, tomó la decisión que los estoicos prescribían, la decisión de construir primero por dentro para que lo de afuera se acomodara después. 8. ¿Cómo construir el enfoque que los estoicos llamaban hegemonicón? Los estoicos tenían un concepto que muy pocos libros modernos de autoayuda han logrado capturar con la misma profundidad, el hegemonicón, que podría traducirse como la facultad rectora, el principio gobernante de la mente. Esa parte de ti que, cuando está correctamente entrenada, supervisa todos tus juicios, todos tus impulsos y todas tus reacciones desde un lugar de claridad y razón. No es simplemente la mente racional en el sentido académico. Es algo más parecido a lo que los modernos llamarían el observador interno, la capacidad de verte a ti mismo desde afuera mientras te ocurren cosas, de notar tus propias reacciones sin ser completamente arrastrado por ellas, de elegir tu respuesta en lugar de simplemente ejecutar tu reacción automática. Y para los estoicos, fortalecer esa facultad era el trabajo más importante que un ser humano podía hacer. El primer paso para construir ese enfoque es lo que los estoicos llamaban prosoche, que significa atención a uno mismo, una práctica de observación continua de tus propios estados mentales, sin juicio y sin dramatismo. No se trata de obsesionarte contigo mismo en el sentido narcisista, sino de desarrollar la capacidad de notar, con precisión y honestidad, qué está pasando en tu interior en cada momento, qué pensamientos estás teniendo, qué emociones se están activando, qué impulsos estás sintiendo y si esos impulsos vienen de tus valores más profundos o de miedos y condicionamientos más superficiales. Esta capacidad de observación interna es exactamente lo contrario de lo que hace la mayoría de la gente, que pasa el día enteramente hacia afuera,
reaccionando al mundo sin jamás preguntarse desde qué estado interior está reaccionando. El segundo paso, que crece directamente del primero, es lo que Marco Aurelio practicaba en sus meditaciones nocturnas. La revisión deliberada de tu día, no para juzgarte, sino para aprender de ti mismo, para identificar los momentos en que tu hegemonicón estuvo en control y los momentos en que lo perdiste, los momentos en que actuaste desde tus valores y los momentos en que actuaste desde el miedo o la reactividad. Esta práctica, sostenida durante semanas y meses, hace algo que ninguna cantidad de lectura o motivación externa puede hacer. Te da un conocimiento de ti mismo tan específico y tan profundo que empieza a ser imposible engañarte sobre tus propias motivaciones. Y cuando dejas de engañarte a ti mismo, cuando ves con claridad por qué haces lo que haces, tienes por primera vez el poder real de elegir diferente. Y esa elección es el origen de todo cambio externo verdadero. 9. Lo que cae en su lugar cuando tú finalmente estás en el tuyo. Todo lo que hemos explorado hasta aquí converge en este punto, y es importante que lo veas no como una conclusión, sino como un umbral, como el comienzo real de algo. Cuando un ser humano genuinamente redirige su atención hacia adentro, cuando practica la dicotomía estoica con consistencia real, cuando deja de vivir para el reflejo de otros y empieza a construir desde su interior, algo ocurre que es difícil de describir, pero que es inmediatamente reconocible cuando lo experimentas. Las cosas externas empiezan a acomodarse, no de manera mágica, no porque el universo te deba nada, sino porque tú te vuelves un agente más efectivo, más claro y más coherente en el mundo. Tus decisiones mejoran porque vienen de un lugar de mayor claridad. Tus relaciones mejoran porque ya no las cargas con la presión de que te definan. Tu trabajo mejora porque lo haces desde la intención y no desde el miedo. Las relaciones que caen en su lugar no son necesariamente las que esperabas. Y aquí está un matiz estoico que es importante no perder. Cuando te enfocas en ti mismo de la manera que hemos descrito, algunas relaciones mejoran profundamente porque la otra persona también tiene algo genuino para ofrecer y la nueva calidad de tu presencia activa lo mejor de ellos. Pero otras relaciones caen, simplemente dejan de sostenerse, y eso también es una forma de caer en su lugar. Las relaciones que estaban basadas en tu necesidad de aprobación, en tu miedo al abandono, en tu incapacidad de poner límites, esas relaciones no pueden sobrevivir cuando tú te vuelves una persona que ya no necesita lo que ellas ofrecían. Y perderlas, aunque duela, es parte del orden que llega cuando tú finalmente estás en tu lugar. El trabajo que los estoicos te proponen no termina, y eso es lo último que quiero dejarte hoy con la mayor claridad posible. No hay un momento en que llegas y dices, ya terminé de construir mi interior, ahora todo va a estar bien para siempre. Marco Aurelio escribía en su diario hasta el final de su vida porque entendía que el trabajo del carácter no se completa nunca. Se practica todos los días, un poco mejor cada vez, con más herramientas, con más comprensión, con más paciencia hacia uno mismo. Lo que sí termina, o al menos disminuye dramáticamente, es la sensación de que tu vida está fuera de tu control, de que estás a merced de lo que otros decidan, de que el mundo es algo que te pasa en lugar de algo en lo que participas activamente. Cuando te conviertes en el arquitecto consciente de tu mundo interior, el mundo exterior deja de ser tu enemigo y empieza a ser, por primera vez en mucho tiempo, un lugar donde puedes realmente vivir.